Abordaremos ahora las formas farmacéuticas para la vía parenteral. Se entiende por vía de administración parenteral aquella que se introduce el fármaco directamente en el organismo y por lo tanto aporta el fármaco directamente a la circulación sistémica o de una forma más rápida. La cuestión es que no atraviesa la vía digestiva. Se puede clasificar en directa o intravascular, y aquí el fármaco se deposita directamente en el lecho vascular, en la vena o en la arteria, no existiendo una fase de absorción. Por lo tanto, la biodisponibilidad de esta vía es del 100%. Quiere decir que si aplicamos 50 miligramos de diclofenaco vía intravenosa, vamos a tener 50 miligramos de diclofenaco circulando en la sangre, mientras que por la vía oral, aún con 50 miligramos en un comprimido, podríamos obtener apenas 25 miligramos en el lugar de acción. Para la vía indirecta o extravascular, describe todas aquellas vías parenterales diferentes a la intravascular. Aquí sí implica un proceso de absorción, la cual fundamentalmente está basada en la absorción de los capilares sanguíneos que estén en el área. Pero ambas ofrecen una muy buena alternativa cuando no se puede ingerir ningún medicamento. Se distinguen prácticamente dentro de la vía intravascular la vía intravenosa y la intraarterial. El resto, que son de forma indirecta o extravascular, la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular, la intraarticular, la intraperitoneal, que son en donde nos vamos a basar porque el resto solo van a ser administradas por personal subespecializado. ¿Cuáles son las características más importantes que nos confiere esta vía de administración? Asegurar una concentración del principio activo en forma adecuada, porque es inmediata la administración en el torrente sanguíneo, por lo tanto va a permitir el control de la máxima concentración del fármaco y también nos puede predecir el inicio del efecto, porque no va a ser interrumpida por un proceso digestivo del paciente o por trastornos digestivos que pueda tener que dificulten la liberación de un medicamento. Otra característica que procura es conseguir un efecto que no pueda proveer entonces la vía oral, porque aún en esas formas que son muy rápidas como la sublingual puede ser retardada para lo que realmente queremos. Facilitar también una rápida corrección de desequilibrios hidroelectrolíticos o ácido base o necesidades nutricionales que tenga el paciente, porque permite también la administración de fármacos a pacientes que están inconscientes o que están en estado de shock y no pueden deglutir un fármaco o ni siquiera se les puede poner una comprimido sublingual, porque aún eso sería un proceso muy tardado. Requieren de que se establezca el estado de equilibrio de homeostasis de forma inmediata. Entonces esta vía es muy buena para conseguir eso, principalmente la intravenosa.
¿Cuáles son las formas que generalmente conocemos para esta vía? Son bastante conocidas y muy parecidas a la de la vía oral. Son las soluciones, las suspensiones, las emulsiones, los geles y también las irrigaciones, que estas son en la forma de los sueros que nosotros conocemos. Todo esto requiere de que vaya envuelto en frascos, muchas veces de vidrio, algunos de plástico, pero se disponen en forma de ampollas y de viales. Pueden ser para dosis individuales o puede venir en dosis para varios pacientes, por ejemplo la anestesia. Tienen que proveerse a través de jeringas, algunas ya vienen precargadas. Se puede administrar a través de perfusiones, como los sueros que nosotros conocemos, a través de un venoclisis y un catéter, y también a través de implantes, que vamos a verlos más adelante. Todos esos entonces requieren mínimo del uso o de un catéter, de una mariposita o de una jeringa con los biseles específicos para cada administración y en un ángulo específico de administración. La mayoría no se tienen que reconstituir, pero en caso de las suspensiones o de las emulsiones tienen que también agitarse antes de usar. Vamos a ver cómo algunas sí se pueden utilizar para algunas vías y otras no. ¿Qué podemos decir de la vía intravenosa? Recordemos que en esta se administra de una vez en el lecho vascular venoso. Solo se pueden administrar fórmulas acuosas, homogéneas, límpidas, transparentes. Aún las suspensiones que hay que reconstituir hay que agitarlas bastante bien para que no hayan gránulos de suspensión introducidas en la sangre, porque son incompatibles. La ventaja es que se obtiene la concentración rápida y exacta del medicamento y es muy útil para ese efecto inmediato que se requiere en las emergencias, con un paciente con un choque anafiláctico, un paciente que cae en paro o un paciente que se le está administrando morfina y se está intoxicando y hay que aplicarle naloxona. Entonces esos pacientes requieren el apoyo inmediato. Pero dosis frecuentes, no las aisladas de forma emergente, requieren la colocación de un catéter, si es periférico o sea venoso central, como en el caso de esos pacientes que están en UCI, que se requiere niveles plasmáticos constantes a través de perfusiones o de los sueros que nosotros conocemos. Esto requiere que el personal que lo coloque y que también esté manipulándolo sea calificado, porque requiere todas las medidas de asepsia y antisepsia. Se presentan inconvenientes ante las intoxicaciones derivadas porque como el medicamento va directamente a la circulación sanguínea, entonces la probabilidad de intoxicarlo no solamente del fármaco propiamente dicho, sino por la velocidad de la administración que estamos dando, puede caer en una intoxicación. Puede provocar flebitis en el área o inflamación de la vena y eso también puede derivar luego en una sepsis. Y el costo es más elevado porque un catéter venoso central puede llegar a costar hasta desde 800 lempiras aún para un paciente en el hospital escuela hasta 1500 y 2000 lempiras. Lo bueno es que esta vía evita el efecto de primer paso porque no tiene que absorberse y por lo tanto no es atraído al hígado para biodegradarse o tener que transformarse. ¿Qué podemos decir entonces de la vía intraarterial? Que solo se utiliza con fines diagnósticos para la administración de medios de contraste radioopacos. Se inyectan a través de la femoral, como vemos en el cuadro central, para hacer arteriogramas, angioresonancias o angiotomografías, con el objetivo de detectar un coágulo, por ejemplo, que está impidiendo la perfusión sanguínea al órgano
por ejemplo, en un ictus o un derrame cerebral, en un infarto agudo del miocardio. A través de una angiografía se puede detectar en qué coronaria está el coágulo obstruyendo la perfusión sanguínea, o en el caso que tenemos al lado derecho, en el área renal, en donde quiera, para detectar anastomosis, para detectar malformaciones arteriovenosas, aneurismas, o detectar incluso tumores. Para la vía de administración intradérmica, tenemos que se introduce el medicamento entre las capas de la piel. La absorción es la más lenta de todas y las cantidades administradas son bastante pequeñitas. Aquí se utiliza para vacunas y previas pruebas de sensibilidad, por ejemplo, en el caso de la penicilina, que siempre hay que aplicar esa prueba, y en algunos antibióticos como ceftriaxonas también se puede utilizar en terapia neural, que es una terapia alternativa como estilo acupuntura, pero donde se introduce a nivel de pápulas un anestésico más ligero como la procaína, que no tiene tantos efectos tóxicos y no dura tanto tiempo, y se utiliza para calmar el dolor. También tratamientos cosméticos como ácido hialurónico en el área de las arrugas o en las líneas de expresión, o también Botox, que también se utiliza como terapia en algunos problemas de tortícolis crónicas. La anestesia local también por infiltración para suturar heridas superficiales. Acá vamos a utilizar un bisel adecuado, especial, es muy finito, es más pequeñito que el de insulina y es mucho más delgado también. Acá solamente se pueden introducir 0.5 ml y en cada pápula prácticamente solo cabe una gota del medicamento. Estas se pueden también utilizar con fines diagnósticos, en algunas como las alergias, donde se les pone a los pacientes esas mini dosis de productos toxicoalérgicos para saber si tienen una reacción, así como la previa prueba de sensibilidad. ¿Qué podemos decir de la vía subcutánea? Esta también se administra bajo la piel, pero al llegar hasta la capa donde hay tejido adiposo. Y esto va a variar de paciente a paciente según el grosor del panículo adiposo que pueda tener, porque eso puede obstaculizar la velocidad de la absorción. Aquí entonces sí se permite una rápida absorción de soluciones que son acuosas y es más rápida que la vía oral, eso sí. Los lugares donde habrá que aplicarla son alrededor del ombligo principalmente, porque ahí es donde es más rápida la absorción, y en los brazos. Pero a nivel de caderas y muslos la absorción es más lenta, es algo que hay que tener en cuenta. La gran desventaja de esta es que definitivamente la velocidad de absorción es bastante lenta, es más rápida que la vía oral, pero es mucho más lenta que una vía intramuscular o definitivamente que una vía intravenosa. Se pueden aplicar insulinas, también heparinas, que sirven como anticoagulantes, y también se pueden aplicar vacunas. El ángulo de administración que se debe de guardar es a 45 grados, si ustedes bien se fijan. La mayoría de estos productos se tienen que refrigerar para conservarse, y la mayoría solo aceptan la administración de 2 ml. Las agujas también son especiales. Hay que fijarse muy bien que las jeringuillas para la insulina y las heparinas no se puedan descartar el bisel, sino que venga añadido, venga agregado, porque eso permite que no haya desperdicio del medicamento. Al sacarlo todo con el émbolo, pueda ser administrado en el 100% de la cantidad al cuerpo. ¿Qué
podemos decir entonces de la vía intramuscular? Aquí consiste en la inyección del medicamento, como su nombre lo dice, en el tejido muscular. Es aconsejable aplicar una burbuja de aire o un cierre de aire, un sello de aire de aproximadamente 0.1 ml después de la medicación. O sea que se inserta la aguja y se mete el medicamento y luego se mete 0.1 ml de aire para evitar el paso del medicamento al tejido subcutáneo y formar esas bolas o esas pelotas de las que muchos pacientes se quejan, porque esos depósitos van a impedir que ese medicamento pueda fluir al resto del organismo. La zona de elección o de la punción va a estar determinada por el desarrollo muscular del paciente, ¿no? Puede ser deltoides o el área glútea, principalmente el glúteo medio, o también en los rectos femorales o el vasto lateral de la pierna, ¿verdad? Según los calibres que puedan tener. Eso se escoge dependiendo si son niños o si son adultos. También aquí esta vía puede ofrecer una rápida absorción de soluciones que son acuosas, homogéneas, pero las emulsiones o las soluciones oleosas se absorben de una forma bastante lenta, ya que tienden a formar depósitos como la penicilina besatínica, por ejemplo, que está cristalizada. Entonces eso hace que pueda durar hasta 21 días un medicamento, o también algunos corticosteroides. Se pueden aplicar vacunas, que generalmente se busca el deltoides para eso, analgésicos antiinflamatorios, antibióticos, hormonas esteroideas, y cada una de esas debe de ser administrada con su aguja, con su émbolo específico. Solo se aceptan de 5 a 7 ml y hay que tener muy en cuenta que hay algunos pacientes que sufren de discrasias sanguíneas y puede provocar hemorragias internas, que se puede reabsorber esa sangre, pero puede provocar moretes y también hematomas en el área. Entonces es algo a tener bastante en cuenta. Aquí también se puede aplicar una forma bastante especial, que es la técnica en Z, que consiste nada más en jalar o estirar la parte del músculo y aplicar el medicamento y mantener estirada la piel. Eso va a formar un depósito a nivel muscular. Eso se aplica principalmente con el hierro. Tenemos también una vía muy especial, que es la intratecal. Esta es la administración del medicamento a nivel del espacio subaracnoideo para evitar la barrera hematoencefálica, o sea, evitar ese paso, ¿no? Es bastante utilizada en pediatría, por ejemplo, para casos de meningitis, en donde se pone un catéter en la fontanela y a través de un suero de Flexner, se llama, va hacia los ventrículos del cerebro y así se inyecta el antibiótico. También se le llama reservorio Ommaya, donde ustedes ven que hay un reservorio ahí conectado a una sondita pequeña que se encuentra dentro del cerebro y ahí se va inyectando el medicamento. Esta vía es bastante delicada, ¿verdad? Entonces solo se debe de utilizar por un facultativo. Se pueden aplicar analgésicos, anestésicos, antibióticos, quimioterapéuticos y solo por personal calificado, solo por un neuroanestesiólogo o un neurocirujano. Es sumamente delicada porque puede producir algunas afectaciones neurológicas. Con la otra parte que va a la líquido cefalorraquídeo, podemos también inyectarlo desde ahí para que llegue de un solo a las meninges. Cuando los bloqueos por anestesiología se dan a este nivel, entonces la anestesia es un bloqueo, consiste en un bloqueo del nervio para que el paciente no tenga sensaciones después de L5. ¿Qué podemos decir de esa vía intraarticular? Esta es la administración de un fármaco en el seno del líquido sinovial o dentro de la articulación.
debe ser aplicado también por un facultativo en la materia. Pueden ser varios los lugares de aplicación, generalmente articulaciones grandes como la rodilla, cadera u hombro, o articulaciones medianas como el codo, muñeca o tobillo, incluso pie, mano y a nivel esternocostal. Se puede aplicar para problemas de artritis, osteoartritis, sinovitis traumáticas y también para drenajes. Entonces se saca exceso de líquido sinovial y se introduce otro medicamento. Generalmente lo que se introducen son antiinflamatorios, anestésicos, esto bastante utilizado por ortopedia, corticosteroides, antibióticos, radiofármacos, principalmente a la hora de hacer algunos exámenes de imagen que necesitan líquidos de contraste, y también plasma rico en factores de crecimiento, últimamente utilizado bastante por deportistas para regenerar cartílagos, esas partes que les hace falta bastante colágeno, y esto hace que se puedan regenerar lesiones o amortiguar lesiones que vienen desarrollándose. Esta es un poco parecida a la intratecal o a la transdérmica, son una alternativa de aplicación, pero debe ser aplicada por un facultativo, ya sea un radiólogo intervencionista o un anestesiólogo, reumatología o traumatología o un ortopeda. Los implantes pertenecen también a esta vía indirecta o extravascular, se colocan a nivel subdérmico y son pequeños reservorios estériles de forma y tamaño adecuados que garantizan la liberación del principio activo a lo largo de un tiempo prolongado. Estos varían en tamaño dependiendo de la cantidad de medicamento que contienen y el tiempo que vayan a durar. Se colocan a nivel subdérmico, generalmente en la parte anterior del antebrazo o del brazo, y pueden suministrar el fármaco entre 1 y 3 años, dependiendo del fármaco que se utilice. Pero al paciente siempre está teniendo esa sensación de cuerpo extraño y lo puede palpar y se puede sentir, y eso puede resultar un poco incómodo, aunque eso desencadena un reflejo condicionado y con el tiempo pues puede irse olvidando de que hay un dispositivo interno. Puede también provocar infecciones en el área si no se sabe introducir, por lo cual debe de ser aplicado por un personal facultativo que haya sido entrenado para su aplicación. Y generalmente lo que se colocan son anticonceptivos, principalmente de progestina, porque son los que tienen menor impacto o efectos adversos sobre todo el organismo. También se disponen de la vía intraperitoneal. Con esta lo que se utilizan son irrigaciones. Las irrigaciones son soluciones que pueden utilizarse para el diálisis o también para otras vías como la intravaginal o la intrauterina, la intravesical, también la colónica, porque también pueden servir como función de limpieza para la próstata, también para toda esa vía urinaria cuando hay algún tipo de obstrucción. Pueden corresponder a agua estéril o solución fisiológica o Hartmann como los conocemos, o al 0.9, u otras mezclas que en presencia o ausencia de algún fármaco también pueden servir. O sea que también se les pueden aplicar fármacos para ser administrados ahí también a nivel local. Estas pueden tener también varias composiciones. Las que son especiales para diálisis tienen composiciones diferentes entre glucosa y solución salina y son bastante grandes. Son volúmenes de más de los 1000 que nosotros conocemos, son a veces hasta de 5000 ml. Esas tienen generalmente dos bolsas que se conectan al peritoneo a través de un catéter WJ que miramos ahí. Ese catéter también solo puede ser aplicado por un facultativo, un cirujano general,
y bajo anestesia y en un quirófano. La biodisponibilidad es fundamental para entender los procesos que ocurren tras la administración de un fármaco. La siguiente gráfica trata de explicar la relación que existe entre la vía de administración y la biodisponibilidad de un fármaco, o sea, aquella cantidad que llega de forma inalterada al sitio de acción. Tenemos, por ejemplo, la vía oral. La vía oral, ya sea principalmente los comprimidos, tiene una velocidad de absorción bastante lenta, ya que luego de ser ingerida debe atravesar el fármaco procesos de liberación, desde desintegrarse hasta disolverse, retrasando la absorción, siendo más rápida para aquellas formas entonces que son líquidas. Luego pueden sufrir efecto de primer paso hepático, perdiendo su poder farmacológico. Pero aquellas con efecto prolongado pueden durar mucho más en el tiempo, aunque tarden más en iniciar ese efecto. Pueden ver que fue bastante lento el inicio de la acción, de ahí formó una planicie y luego tarda también lo mismo en descender. Por eso es que esta vía, aunque es la más cómoda, pues presenta sus limitaciones también. En cambio, la vía intravenosa es la que tiene mayor velocidad de difusión. ¿Por qué? Porque no tiene que atravesar ningún proceso de absorción, va directamente a la sangre. La concentración plasmática del fármaco es total y es inmediata en el flujo sanguíneo. Luego tenemos algo más intermedio como la intramuscular. Esta no proporciona concentraciones plasmáticas instantáneas, debido a ese retraso en ese proceso de absorción desde el músculo y también dependiendo de cuán liposoluble o hidrosoluble sea la sustancia inyectada. Pero como el sitio de administración está bastante cercano a los vasos sanguíneos, la velocidad con la que se va a absorber es bastante alta y depende tanto del volumen del sitio de la aplicación. Y no es lo mismo, por ejemplo, inyectarlo en el deltoides que en el músculo, porque tiene más irrigación. Y si se hace masaje, también aumenta la irrigación y acelera esa absorción. Y también va a depender del tamaño del músculo, que permite mayor a menor volumen. Entonces podemos ver esas diferencias. Y aunque alcance concentraciones más altas también, y en menor tiempo que la vía oral, pues tiende a durar un poco menos. Luego tenemos la subcutánea. Esta tiende a ser un poco más rápida que la vía oral y eso sí, tiende muchas veces a durar más en el tiempo o durar menos, dependiendo del fármaco que se disponga. Por ejemplo, de las insulinas podemos encontrar aquellas que solo duran minutos o aquellas que duran 12 horas, 24 y hasta 48 horas, de 16 horas, intermedias, ultra rápidas. Pero como es un depósito y el área de la grasa es poco vascularizada porque la grasa no necesita nutrirse, entonces eso hace que sea un poco más lento alcanzar la máxima concentración que en la intramuscular, obviamente que en la intravenosa, pero sí se alcanza mucho más rápido en cuanto al tiempo que en comparación con la vía oral. La vía de administración respiratoria es de elección para la administración de la mayoría de los fármacos empleados, más que nada en el tratamiento de enfermedades pulmonares obstructivas, como el asma o como el EPOC. Y con ella contamos con la inhalatoria, la aspiratoria, la intraalveolar. Entre las principales ventajas son de que debido a la acción tópica que ejercen, se consigue un efecto rápido y directo con la más mínima dosis.
y sin efectos secundarios que pasen a la vía sistémica, porque como ese efecto local se absorbe también en la vía pulmonar y se reabsorbe en la vía pulmonar, así que el paciente puede disfrutar de más beneficios que de efectos secundarios. Las formas farmacéuticas que se conocen para la vía respiratoria comprenden entonces las aspiraciones de aerosoles principalmente, las inhalaciones de suspensiones, de soluciones, de polvos, de gas, como es en el caso de la anestesiología general. Aquí la particularidad es que muy pocos fármacos pueden administrarse por esa vía. La inhalación supone la administración de medicamentos a través de la nariz o la boca y hacia los pulmones durante una inhalación respiratoria. Esta vía es útil en particular para la administración local de fármacos que actúan sobre las vías respiratorias inferiores, y esa es la principal ventaja, porque su característica es que pone en juego una gran superficie de absorción formada por estructuras de pequeño calibre de la vía aérea, como son los bronquiolos y los alveolos. Así puede penetrar, ir al lugar específico donde debe de actuar para broncodilatar. Tenemos que se pueden utilizar anestésicos como el fentanilo, salbutamol, por ejemplo, empleado para crisis asmática, usado a través de inhaladores o también para nebulizaciones, gases como el oxígeno, beclometasona, nitrito de amilo también, empleado como hasta un vasodilatador coronario. Algunos tienen cámaras, otros son directamente aspersados a través de la tráquea para que puedan difundir. Entonces esto es bastante importante porque tiene su efecto local. Cuando es inhalado generalmente entra en la circulación sanguínea y también tiene efectos secundarios, pero cuando es la aspiración, principalmente esos aerosoles o polvos secos, entonces el efecto es local y con muy pocos efectos sistémicos. La gran mayoría de los medicamentos para acción local en bronquios y pulmones requieren del empleo de dispositivos que permitan que la sustancia llegue a ese destino. Algunos son más cómodos que otros y entre ellos se encuentran desde los nebulizadores hasta los inhaladores, que hay en todas las formas y tamaños, y también con una entrega específica del medicamento. Algunos tienen acción más rápida, otros de acción más prolongada, pero siempre es directa al bronquio, por lo cual hay muy poco o nulo efecto sistémico. Y acá una apnea posinhalación o el detenimiento de la respiración después de un puff, entre 10 y 15 segundos de retención del aire, favorece la sedimentación de las partículas a nivel alveolar, y eso hace que haya un efecto mucho más prolongado, mucho más efectivo. Hay algunos que tienen contadores de dosis, pero necesitan recarga. También existen nuevos dispositivos que se han buscado emplear de forma inhalada para sustancias que su actual forma de administración es muy invasiva, por ejemplo para la insulina por inhalación, siendo esta la más promisoria de las alternativas en pacientes con diabetes tipo 1 principalmente, y que puede lograrse al añadir diversos coadyuvantes como un manitol o una glicina o un citrato de sodio a la insulina, que actúan como diuréticos a fin de aumentar la absorción a través de la mucosa pulmonar. También se ha intentado realizar algunos medicamentos con efecto quimioterapéutico que sean inhalados, por ejemplo aquellos pacientes que tienen cáncer de pulmón, que sería mejor que una quimioterapia vía digestiva o vía parenteral intravenosa o intradérmica que sea inhalada, porque va al sitio de acción que está afectada específicamente ahí a nivel pulmonar.
Lo complicado de esto es que requiere formación adecuada del paciente sobre el uso de estos dispositivos para su óptimo uso. Requiere entrenamiento, porque si no se desperdicia tanto el fármaco y también se pierde bastante tiempo en la terapéutica. Muchos de estos cartuchos también deben recargarse y algunos requieren agitación previa. Todas estas indicaciones se tienen que dar de forma clara al paciente para que cumpla la terapéutica. Hablando de la vía tópica, podemos encontrar varios, pero acá lo que sobresalta es que va a ser aplicado sobre membranas mucosas como la vía oftálmica, nasal, óptica, bucal, vaginal, uretral, vesical, rectal, colónica y también a nivel de piel y faneras, o sea, piel, uñas, también cabello. De estas también podemos sacar no solo la dérmica, sino también la transdérmica. Lo importante de esta vía es que busca fundamentalmente un efecto local, no interesando la penetración del principio activo al resto del organismo. Y la diferencia entre las formas farmacéuticas viene dada por la naturaleza del fármaco o de la constitución de los excipientes o vehículos que lo acompañan para producir el efecto. Comenzaremos entonces con aquella vía tópica que aplica a membranas mucosas. La vía oftálmica o la vía ocular consiste en la aplicación directa sobre el ojo de productos en forma de colirios o gotas o bien de pomadas para la aplicación en el párpado en la forma externa. Estas formas farmacéuticas ópticas deben ser soluciones estériles, no irritantes. Si existe vasodilatación local en la conjuntiva, por ejemplo, los fármacos podrán absorberse con mayor rapidez. Debe de ser aplicado también gota a gota. Una gota en un ojo, otra gota en otro ojo, parpadeando después de esa administración y luego la aplicación de la siguiente gota. Porque cada gota de colirio posee un volumen aproximado de 25 a 50 microlitros. Mientras que, dependiendo del parpadeo, el volumen que puede retener el ojo es de 10 microlitros. Esto significa que cada gota más el contenido lagrimal puede convertirse en una lágrima y salirse y desperdiciar el principio activo. Y esto hay que decírselo, explicárselo al paciente, de que debe administrar en la conjuntiva ocular el fármaco una gota y luego en el otro ojo otra gota y así sucesivamente. Luego tenemos la vía nasal. Esta también es para aplicación local y la mayoría de estos se utilizan de forma aplicada con un dedo en forma para las pomadas, por ejemplo, cuando hay úlceras o cuando hay granitos o erupciones que producen alguna infección, pero también en forma de algunos aerosoles o algunos líquidos cuando existe congestión nasal. Para la vía óptica tenemos también gotas o también pueden ser emulsiones que deben agitarse siempre antes de usar, pero para la vía externa, cuando hay una otitis media, se debe de ingerir medicamento o ser aplicado de forma parenteral, pero nunca de forma local, porque no va a solucionar el problema. Aquí debe de existir esa otorrea que miramos en la imagen de abajo y aplicarlas y mantener el líquido ahí el mayor tiempo posible en esa posición en la que está el niño, porque si no, al voltear la cabeza se puede derramar y se pierde el principio activo. También tenemos la vía vaginal, que aquí se pueden aplicar óvulos, también cremas y también dispositivos que no solo cuentan muchas veces con antibióticos o antiinflamatorios, sino con hormonas anticonceptivas. Para la vía orofaringea tenemos la aplicación de enjuagues y también de unos como aspersores que se miran como con una paletita aquí al lado derecho, en donde cuando hay una apostemía o una úlcera gingival o una gingivitis
se pueden aplicar, son como pastillitas y se quedan ahí retenidas, porque recordemos que por la saliva se pueden desprender varios productos en forma de crema. Entonces lo mejor aquí es aplicar aerosoles. También cuando hay faringoamigdalitis estreptocócica con abscesos amigdalinos, se deben aplicar esos enjuagues, no solamente, sino que los puff, para eliminar todos esos microorganismos que pueden evitar que se solucione la infección bacteriana. Ahora hablaremos más de esas formas farmacéuticas para la vía tópica, pero de aplicación dérmica. Estas varían en consistencia, están basadas en la cantidad de agua y aceite y vaselina que podrían funcionar también como un vehículo, no solo para preservar el principio activo, sino para ayudar a la penetración de este en la piel. Comenzaríamos con las suspensiones o lociones. Estas son 98% agua, más el principio activo que generalmente está en suspensión. Conocemos la Caladril o la loción de calamina. Esta tiene que estarse aplicando cada 2 horas, por mucho cada 3 horas, porque al tener tanto contenido en agua se absorbe bastante rápido y pierde su efectividad. Luego tenemos los geles. Los geles son bastante especiales porque tienen un aspecto gelatinoso, transparente y un alto contenido en agua y bajo contenido en aceite. Cuando aplicamos un gel en la piel o mucosa, por efecto de la temperatura local, va a tender a licuarse o a deshacerse, tal como si una gelatina se sacara de la refrigeradora a temperatura ambiente. Su acción entonces es siempre superficial y es adecuado para aliviar esas zonas de la piel que están sensibles o inflamadas, así como zonas húmedas. Además existen otras fórmulas más innovadoras como gel crema, por ejemplo, que es una combinación, una emulsión de gel en aceite, bastante emoliente pero no tan grasosa, ideal para áreas donde hay folículos pilosos. Además tenemos en esa secuencia las cremas. Las cremas son una mezcla emulsionada de agua y aceite. Prácticamente tienen 60-80% de agua. Son ideales para zonas muy inflamadas, húmedas, con bastante folículo piloso, como las axilas o las ingles. Y cuando se aplica sobre la piel, el agua se evapora, aportando esa acción refrescante, mientras que el aceite cubre la piel protegiéndola. Pero no son tan eficientes para heridas que están expuestas, que están abiertas, porque esa humedad que proporcionan puede ayudar más bien a la proliferación de bacterias. Lo mejor serían las siguientes. Aquí tenemos las pomadas y los ungüentos. Estas contienen más proporción de aceite, más la pomada y luego el ungüento. Son bastante espesas, son un poco más sólidas. Son emolientes, son un buen lubricante, ¿verdad? Relaja y ablanda los tejidos que están así bastante endurecidos, o esas cicatrices que están regenerándose pero necesitan humectación. No es un oclusivo, por lo que permite que la piel respire adecuadamente. Entonces en esas úlceras o esas llagas son bastante útiles. Luego tendríamos las pastas. Las pastas son una combinación de vaselina y polvos que muchas veces las mezclan los mismos pacientes y dermatólogo les da la fórmula cómo hacerlo. Y estas son muy buenas para áreas secas, también para esas úlceras de decúbito, para prevenirlas y también luego para tratarlas, ahí donde se mezclan los principios activos. Una buena diferencia entre las cremas y las pomadas, por ejemplo, es que la pomada fluye con mayor dificultad, por lo que va a durar más en el tiempo y solo necesita 1 o 2 aplicaciones por mucho en todo el día. Y las cremas fluyen más fácilmente por el alto contenido de agua y entonces no duran. En la piel sana se absorben más los medicamentos que son liposolubles, pero en una piel lesionada
es más permeable a cualquiera de estos si está inflamada por esa vasodilatación. Ahí no se deben aplicar los geles que contienen alcohol porque pueden irritar más la mucosa. Se pueden aplicar antibióticos, antivirales, antifúngicos, analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos, proteolíticos, de todos. Los proteolíticos son aquellos que inhiben la replicación de lo que forma la costra, de todas esas proteínas de la piel, como la fibrina y esas que ayudan a formar el grano. Entonces lo inhiben para que haya una mejor cicatrización. Cuando no es posible estar constantemente aplicando una crema, una pomada, un ungüento, debido a que la lesión que se tiene es crónica, como una úlcera por decúbito o una quemadura, tenemos la opción de los apósitos. Hoy en día existen numerosos tipos de apósitos en el mercado y pueden ser clasificados según su presentación o su composición o las características de la función que ejerzan sobre la herida o sobre la úlcera. La mayoría de estos son usados en la actualidad y están basados en la cura en un ambiente húmedo, pero no que contenga mucha agua, porque el agua pudre una herida. Por su forma pueden ser en láminas, adhesivas o no adhesivas, con polvos, apósitos impregnados, como los que miramos en la primera imagen, con gránulos o con geles. Pueden contener hidrocoloides o hidrogeles, espumas, poliuretanos, también hidrofibras o apósitos de plata que ayudan bastante a la regeneración de la piel, de ácido hialurónico también, con siliconas, con carbón activado que ayuda a absorber sustancias inocuas y también con colágeno. Y por la función que ejercen podrían ser relleno de cavidades, como las que pueden dejar una úlcera, absorbentes de exudado por aquellas úlceras que están infectadas, pueden servir de barrera, bactericidas, desodorizantes, debridantes, como aquellas que habíamos dicho con propiedades proteolíticas, y otras con efecto regenerador o cicatrizante. Muchos apósitos numerosos hoy para las heridas son productos multifuncionales porque pueden promover a la vez debridamiento y cicatrización en un ambiente húmedo pero libre de agua. Pueden brindar confort y también gestionar ese exudado en función de una barrera antimicrobiana. Son bastante eficientes y la ventaja es que no tiene que estarse aplicando estos. Se podrían utilizar algunos hasta una vez por semana. Miren en la de abajo estos dispositivos son inteligentes porque van dictando cuándo es que se deben de cambiar hasta que la herida más o menos ya va regenerando. Por otro lado tenemos los parches. Estos parches más que todo son con fines de analgesia. La gran mayoría que conocemos son a base de lidocaína y son para las contracturas musculares. Y la otra vía tópica que conocemos son los sprays, que estos también son para uso tópico. Algunos son antimicrobianos y otros son anestésicos. También, por otro lado, tenemos la vía percutánea y aquí se utilizan los parches transdérmicos. A diferencia de los anteriores que vimos, estos tienen un efecto sistémico. Son adhesivos y tienen varias capas. Una capa impermeable, adhesiva, otra de protección del principio activo, otro que contiene la matriz del principio activo y otra capa adhesiva a la piel. El principal mecanismo por el cual puede penetrar el principio activo a través del estrato córneo es la difusión simple a favor de un gradiente de concentración. Entonces es bastante fácil en esta forma farmacéutica.
El fármaco se libera en forma gradual, paulatina, durante 8, 12, 24 o 48 horas y hasta una semana y algunos hasta un mes, obteniendo un efecto sostenido. Hay varias aplicaciones, desde parches de nicotina para aquellos pacientes que quieren dejar el hábito del cigarrillo, también para pacientes con angina de pecho o con sospecha de infarto agudo de miocardio, en donde se les requiere un nitrato para una vasodilatación, y la gran mayoría son utilizados como anticonceptivos cuando la paciente no es la más ideal o la más candidata para estarlo inyectando o usarlo de forma oral. Entonces esa es una gran ventaja de esto, porque el paciente puede olvidarse de la medicación o de estar tomando algún medicamento diariamente o cada tantas horas, sino que el parche es el que se encarga de hacer una entrega pulsátil del principio activo. También hay otros que últimamente se están utilizando de insulina. Estos son también con microagujas. Esas microagujas penetran depositando de una forma inteligente, porque también pueden captar de alguna manera el nivel de glucosa en sangre. Así que no depositan tanta insulina si el paciente tiene baja el azúcar, y depositan más si el paciente tiene mayores niveles de glicemia. Entonces hay varias modalidades. Hasta el día de hoy hemos conocido varias alternativas que se pueden utilizar, y la que más le convenga al paciente es la que se debe escoger. Y también existen algunas formas para la vía uterina. Aquí tenemos un dispositivo intrauterino con efecto local, porque la mayoría son a base de cobre, y ese cobre lo que hace es inflamar el área para que el huevo, aunque se haya fecundado, no se logre implantar. Y tenemos otros sistemas intrauterinos que tienen efecto local y sistémico, porque engruesan la pared del cérvix, engruesan la pared del endometrio para que no haya implantación del huevo, pero también tiene cierto efecto sobre los ovarios para evitar la ovulación. Así que pueden tener tanto efecto local como sistémico. Hasta aquí hemos abordado 2 de los 4 aspectos más importantes de la fase biofarmacéutica: las formas farmacéuticas o presentaciones de los fármacos y la vía de administración disponible para ellas. En la siguiente clase veremos los procesos de liberación que tienen que pasar y las características especiales que tienen que tener para poder ser absorbidas, para atravesar la membrana y poder entrar en farmacocinética, desde la absorción hasta la excreción. No olvidemos que en esta fase lo importante es entregar un fármaco absorbible, un fármaco disponible para que